Dicho en este contexto es casi una barbaridad, pero también hablamos de eso en la política. Una simplificación. Política acusado local. de Atocha también, ¿eh? También. Acusado de Atocha en Madrid. Cierto. Totalmente. Hernán Lombardi está con nosotros, ¿Qué tal? diputado ¿Cómo están? nacional, presidente de la Comisión de Cultura ¿Qué tal, Marcela? de la Cámara de Diputados. Gracias por venir. ¿Cómo estás? Te vemos cada vez más flaco, Hernán. ¿Te estás cuidando o es que no tenés tiempo de comer? No, no te agradezco Estás mucho. delgadito. Es la mejor cosa que me han dicho en el día de hoy. Poder ir a dormir con una sonrisa, querida Marcela. ¿En serio? ¿Podemos saber cuál es la peor cosa que te han dicho el día de hoy? No, y hoy fue un día tan ¿Hoy fue tranquilo. un buen día? Hoy fue un buen día. Hoy puede ser un gran día, como decía Tenemos hace por rato. ahí un video de alguien que dijo algo de Ah, vos. sí, lo vi. Sí. lo vi, Ahora, sí, en cuanto sí. lo tengamos en punta, lo vamos a dar. Tenemos. Vamos a verlo y arrancamos de Suavecito, arranquemos suavecito. Claro, Vamos a ver, despacito. Marcela puso Ya te dirá. una de cal y una de arena, ¿viste? Sí, acá somos el comisario bueno y el comisario malo, como el policía bueno y el Sí, policía dos malo. profesionales. Altito de cuerpo, señor, hablando y enseñando cómo se debe conducir la Argentina. Lombardi, vos fuiste gobierno, ¿te acordás? Estuviste con Mauricio Macri y fueron un desastre. Y ahora dan clase. ¿Clase de qué pueden dar ustedes? Ustedes no tienen que dar clase, ustedes tienen que dar explicaciones. Y todo el mundo me dice, no te metas, callate la boca. Estoy podrido de callarme la boca, hermano. Estoy podrido. Yo también soy argentino, amo este país. Y mucho más que vos, Lombardi, no tengas dudas que yo lo amo mucho más que vos. Y defiendo la bandera argentina mucho más que vos. Dejá de dar lecciones que ustedes cuando fueron gobierno hicieron un desastre. Chao, Lombardi. Acá te saluda el negro Enrique. Ahí se presentaba al final el negro Enrique. Todos lo conocen, futbolista, campeón con la Argentina en el 86, etcétera, etcétera. ¿Habías visto el video? Sí, sí, lo he visto. Esta era una de las cosas que Claro. que No me Pagano dijo- te no me quería dijo hacer flaco. olvidar. No te dijo delgadito. Se viralizó porque hay mucha gente que está enojada porque tenía, digamos, expectativas en un espacio distinto al peronismo por ¿Vos alguna... decís que te vamos a hablar de Macri? No, y... Ay, no le demos ahora. A ver, Macri vuelve a estar en escena, vos Sí, me estás por supuesto. acompañando, Mucho. estás en ese armado, Sí, claro. cuando parecía que tal vez venía alguien a ocupar ese lugar, puede ser un Larreta o una Patricia Bullrich, Macri otra vez vuelve a surgir fuerte. Entonces, la discusión sobre qué se hizo, las herencias y demás, bueno, ya no son más un collage de la historia. No, totalmente. Es una opinión política que es... Nosotros, los que tenemos realmente una cosa republicana, es decir, es válida como cualquier otra, pues hay un matiz de decir, ¿viste? El kirchnerismo siempre tiene una tendencia a decir, ustedes no hablen. ¿Pero vos decís que este es kirchnerista? Y me parece, ¿no? Me parece. ¿O es un decepcionado que no quería un No, kirchnerismo o un me- peronismo y quería una No alternativa? lo sé, no seguí la trayectoria de sus opiniones, pero no lo habitual. A mí lo único, opiniones valen. A mí en general, incluso en redes, viste, decir, hay un argumento que siempre es muy malo. Ustedes no pueden hablar. Ustedes no hablen. Ustedes no pueden hablar. Es un argumento más bien de características autoritarias, es suprimir la opinión del otro. Yo tomo la opinión del otro y me parece que hay que escucharla como cualquier. Por supuesto no coincido en nada de lo que dijo. Ahora, ¿sentís que dieron, porque por ahí vuelven a gobernar el año que viene, entonces, ¿sentís que dieron todas las explicaciones de cómo le fue con el gobierno, con Macri en el gobierno? Porque no fue un buen gobierno, es decir, después pasó un montón Bueno, de yo creo que cosas. sí. Yo no coincido con tu visión, pero también te la respeto. No vas a Yo decir digo- que soy kirchnerista también. No. bueno. ¿Vos crees que Tenés otras cosas, pero esa no. ¿Vos crees que fue un buen gobierno? Yo creo que en términos generales pusimos el país en el rumbo correcto. Como dice Mauricio, a lo mejor agarramos algún pozo de más, pero el rumbo era el correcto. ¿Cuál debiera ser la corrección? Y tratar de no agarrar pozos, o de agarrar menos pozos, pero que el rumbo ¿Con era el el Fondo correcto. Monetario y todo? Sí, claro. A ver, vamos a repetir una vez más, casi como un karma, pero hay que repetirlo. La deuda es hija del déficit. Cristina Fernández tomó un país 8 años antes con superávit. Neto se lo ha dejado con superávit. Más o menos un superávit, digamos, de 3 puntos. Y ella lo dejó con 6 puntos de déficit. Se comió 9 puntos en 8 años. Si vos tenés déficit, tenés alguna forma de financiar ese déficit. El déficit fiscal, que el Estado gaste más de lo que entra. Podés hacerlo emitiendo, obviamente este gobierno lo hace emitiendo, nos llevó a un 90% de piso de inflación para este año. Otros lo podés hacer tomando deuda, que en realidad fue nuestro problema, que no pudimos ir
de entrada sobre el déficit, aunque dejamos el gobierno prácticamente con los números equilibrados. Acá Fue una Marcela decisión sabe. más que un problema, ¿no? No, fue Hernán? una decisión. Fue una decisión. Pero dejar el... Pero no quiero tener con esta parte. Entonces, la deuda es hija del déficit. Tuviste que ir al fondo porque era lo único que te prestaba en ese momento. Esa es la verdad. ¿Por qué perdieron? ¿Cómo es el ¿Por único? qué perdieron con esa diferencia? Bueno, no, ahí voy. Primero, nos fuimos con el 0,4% de déficit, o sea, casi las cuentas equilibradas fiscal y prácticamente equilibrada la cuenta energética. Probablemente perdimos porque no supimos explicar o pedimos un esfuerzo demasiado grande o la gente, pero no lo supimos explicar que para cruzar del otro lado de la orilla de un río tempestuoso había que hacer un esfuerzo y no lo pudimos explicar. Igual nos fuimos con el 41% de los votos. Quiero decir, dadas las condiciones de lo que era 2019, admitamos que el resultado electoral fue bueno, aunque no ganamos, que obviamente esa es la gran decepción. Ahora, insisto, dejamos un país... Entonces fue un problema comunicacional. Digo, vos sos además de ser un estudioso de la cultura, desde el armado comunicacional has tenido siempre muy buen peso. Pero en su momento, dentro de Juntos por el Cambio, la estrategia comunicacional quedó al mando de otras personas, ¿no? Como por ejemplo Marcos Peña. Vos en la falla ves más bien la falla de gestión comunicacional que de gestión económica. Yo no diría gestión comunicacional, diría la vocación de explicar. Vos tenés que tener la vocación de explicar todo, porque el debate público, Pero espérate, porque este mismo programa, los ministros construye hacían conferencias sentido. de prensa, no Sí, es que pero, se escondían. Sí, nuestro gobierno siempre habló, pero yo creo que hay que hablar construyendo argumentos. A veces ese hablar técnico, que está muy bien, respaldarse en datos, hay que construir el argumento y la explicación de que la gente entienda lo que está pasando. A mí me parece que eso es parte del problema. Igual parte del problema también fue, no lo pongamos solamente al final, que insisto, nosotros entregamos un gobierno con las cuentas prácticamente equilibradas, sino en un año de cuarentena eterna, pongo el contraejemplo, un año duró la cuarentena eterna, no hubiéramos sobrevivido, la Argentina no hubiera sobrevivido. La Argentina tenía un colchón para emitir, que lo usó Alberto Fernández, porque estaba muy restringida la emisión, y la verdad que los números fiscales estaban equilibrados. Si hubiéramos seguido en ese camino, siempre decimos que la parte económica del gobierno se terminó en agosto en las PASO, bueno, la Argentina seguramente hoy estaría mucho mejor. Yo estoy totalmente convencido que estaría mucho mejor. Déjame que diga algo. Y mirá lo que te digo. Voy a decir algo bueno. Era el argumento. Y ese era el mejor argumento nuestro, no el peor. Anuncio, voy a decir algo bueno. Sí, ¿viste? upa. Hice el anuncio. Ahora la policía mala, prepárese, Marcela. Me mira raro, no Marcela. Me mira estaba raro. de No, que- voy a decir algo bueno, porque estamos a 20 años de la crisis más grande que tuvo la Argentina, el que se vayan todos, etcétera. Y vos señalabas ahí que Macri se fue con el 41% de los votos, aunque salió con una diferencia de 7, 8, no importa cuánto. O sea, están pasando cosas que antes no pasaban y es bueno que pasen porque hay sistema político, es polémico, no nos termina de cerrar, Sí, claro. no nos gusta, nos enoja, pero hay un sistema político que contiene a la sociedad en esa disputa. Muchas veces demasiado enojada entre el ustedes y nosotros, pero Macri, pero Cristina, pero qué sé yo. Y ahora estamos viviendo una situación particular también. Estamos saliendo de una crisis de un gobierno peronista por el lado parlamentario, casi a la europea, diría yo, en el rearmado de un gobierno con un Massa que pasa a ser casi un primer ministro y donde el presidente de la Cámara de Diputados y la vicepresidenta de la Nación pasan a ser las figuras centrales de la política. Mañana empieza todo ese procedimiento en la Cámara de Diputados, donde vos estás. ¿Qué valor le das a esta situación que se está dando? Yo digo que los argentinos aprendimos mucho del 83 a la fecha, que la mejor calidad institucional le corresponde a mejor calidad de vida de la gente. Por lo menos es el teorema que yo he peleado toda mi vida. Cuando tenés mejores instituciones, la gente vive mejor. Particularmente cuando tenés un mejor servicio de justicia. Nadie invierte en un país donde tenés una justicia que no funciona, esto es evidente. Pero cuando las soluciones institucionales son lo menos dramáticas posibles, se evitan las megacrisis. Y las megacrisis son muy malas para la gente. Quiere decir que en ese punto a mí me parece que sí que hemos aprendido. Es mejor. Obviamente, lo peor es la interrupción del sistema democrático, que eso ha llevado en la Argentina a las violencias, a la salvajada de la dictadura. Pero vayamos en otro punto. Es mejor que los presidentes terminen su mandato. Nosotros lo mejor que nos puede pasar es que Alberto Fernández termine su mandato. Lo ideal sería que hubiera la menor cantidad de cambios posibles y que pudiera llegar con una política estable. No lo pudo hacer así. ¿Genera bueno, la siga con posición esta. expectativa el formato Massa?
No, a mí ninguna, porque no le creo a Massa, porque no es que no le crea a Massa, porque no me parece que su historia sea una historia que me dé confiabilidad. Pero entiendo que otro le puede confiar. Tuviste una baja de 50 puntos hoy, de un día para el otro, solo con el anuncio de que va a ser ministro, de 50 puntos en la brecha cambiaria, que era una de las situaciones de mayor tensión. Eso por supuesto, yo digo que... O sea, vos entendés economía, Marcela, porque nosotros te gusta la política y una economía. Muy bien. Vos lo que tenés que mirar, yo lo que miro, es que a la salida de Guzmán tenías un dólar de 217, 218. Ahora tenés un dólar de 280. Quiere decir que se hizo una devaluación. Entonces, la buena pregunta, a mí me parece que la buena... El oficial, aparte, aceleró el ritmo de Y devaluación, además el oficial empuja. Por supuesto, yo estoy hablando de los dólares financieros. La buena pregunta es, si esto estaba decidido, ¿por qué no se hizo hace 4 semanas? Porque el nombre de Massa también sonaba. ¿Por qué no se hizo hace 4 semanas? ¿Y por qué crees que no? Bueno, uno puede tener hipótesis, uno puede tener una primera hipótesis. Acá había necesario hacer un ajuste cambiario y lo hicieron, se lo hicieron hacer a Batakis. Una segunda cuestión, más todavía, si querés, puede ser conspirativa, es se hacen todos los cambios económicos en momentos que empieza el nunca más a la corrupción, como empezó hoy. A ver, ¿era una de las condiciones de Massa para hacerse cargo? Yo lo dije, este gobierno necesitaba urgentemente, espero que lo anuncien estos días, un plan de estabilización. Porque el riesgo de que la inflación se espiralice era enorme. Un plan de estabilización, yo creo haberlo dicho en esta misma mesa, necesita confianza, colchón y coraje. Colchón, tener un colchón, por ejemplo, devaluatorio. Y si fue al revés y le hicieron hacer a Batakis, aún ella sin saberlo, ser la Remes Lenikov de La Baña, o el Herman González de Cavallo, digo, hipótesis puesta sobre la mesa. Si no, ¿por qué nos volvieron los argentinos, todos los que estamos en esta mesa y los que nos escuchan, supongamos que un 25% ahora de evaluación con el 280, valemos un 25% menos, todo vale un 25% menos. Muy bien. ¿Por qué lo hicieron 4 semanas si el ofrecimiento a Massa ya estaba? ¿Fue solamente impericia? Puede ser una hipótesis. Impericia, inutilidad, problemas en el mecanismo de toma de decisión, obviamente la bifurcación entre Cristina Fernández y Alberto Fernández. Otra cuestión es que alguien haga esto, entonces arranca la nueva gestión con un colchón. Otra hipótesis que podría ir es también el tema de confluir en el universo comunicacional con lo que empieza hoy, que no lo dejemos de lado, el alegato del fiscal hace estremecer el corazón Maduro. Hoy lo escuchabas al fiscal media hora y no, y ya lo dice el fiscal. No lo dicen ni los periodistas ni opinión pública. Hoy, de hecho, Martín, estuvimos mostrando hasta los chats, los WhatsApp. Pero me quiero quedar con las co. ¿Cómo le gasto? Confianza, colchón y coraje. Bien. Suena más a cacareo, pero... Bueno, kikiriki, pero no me da la explicación. Sobre confianza y coraje. A ver, los nombres... no te gusta Massa, dijiste que no confías en él, pero los nombres que dan yo digo que es una persona poco confiable. Trabajó con ustedes. Río trabajó con... Sí. Daniel Marx ha asesorado, ha sido fuente le tengo respeto de muchos economistas que fueron ministros, ¿no? Y también del gobierno de 99 al 2001 y antes. Por eso, pero digo, gente que ustedes han confiado en su momento cuando fueron gobierno. No sé si como diputado te ha tocado tal vez incluso consultarlos. Hay una serie de nombres... Los conozco muy bien a los dos y les tengo respeto. Hay una serie de nombres que han sido hoy reafirmados en distintas posiciones. Que se nombra como eventual ministro de la producción. También lo conozco y no le tengo ningún respeto intelectual. Me parece que es responsable de un modelo en el cual yo no creo nada. No creo nada en ese modelo de protección de protección falsa, protección de la industria, ese modelo en eso no creo nada. Nada. Me parece que ese modelo es el que llevó a la Argentina a la catástrofe. Pero bueno, son visiones. Acá no está. A ver, para ser claro, nosotros somos la oposición. Ellos son el gobierno. Nosotros lo que le podemos pedir es, nos tenemos que medir por 3 cosas. Que tenga un programa de austeridad fiscal de verdad. No como el largo Batakis, que decía que congelaba la vacante, pero no congelaba nada, porque, por ejemplo, permitía entrar a las empresas públicas, o los 21.000 empleados que están en proceso de concurso y que los pueden emplazar a planta permanente, no los congelaba. Entonces, primero, un proceso de austeridad de verdad. Segundo, el control de emisión de los pesos sin respaldo. Los pesos que se emitieron sin respaldo hace ser pesimista para lo que viene con respecto a la bola de pesos que se ha generado. Eso me parece como evidente. Me parece que esas 2 cosas son centrales para mirarlos. Bueno, ese plan de acción seguramente lo va a dar a conocer el miércoles. En un rato vamos a estar hablando de la brecha cambiaria. Luis quiere hacer una pregunta. Sí, Hernán. Recién hablábamos de Macri, ¿no?
potencialmente puede ser candidato o algún otro de los candidatos de tu sector político. Pero Macri hacía referencia a una imagen futbolística en su libro, ¿no? Primer tiempo. ¿Qué aprendieron en el primer tiempo que deberían aplicar en el segundo tiempo y que no repetirían del primer tiempo? Bueno, primero esto, hay un punto básico, Mauricio pone el origen, parte del origen de los problemas, si querés, en la campaña electoral con Scioli en 2015. No decir absolutamente claramente el diagnóstico y lo que se iba a hacer. Sí, no. Ahora es evidente, yo acá estoy hablando con toda claridad de cuestiones que son más bien duras y podría ser para algunos antipáticas. Primero hablar con toda claridad. Piantavotos, como se decía antes. Yo creo que es exactamente al revés. Cualquiera, invito a mirar el documental de Simón Pérez. Simón Pérez hace un tema que consigue reducir la inflación con un tema muy duro en lo fiscal y sin embargo le va Vos sabés bien. que me parece, Hernán, que ha tomado nota de ese error también Massa, de ese error de Macri, porque da la sensación que lo que se está preparando es un decir lo que viene, decir lo que hay. Enseguida volvemos, vamos a estar charlando con Hernán de la política que se viene y qué va a hacer Mauricio, ¿no? Muchos quieren saber. Ya volvemos. La recaudación tributaria nacional aumentó un 87% en julio. Estamos hablando de más de 7 puntos por encima de la inflación, es decir, hubo un crecimiento real de lo recaudado por el fisco. Impuestos que pesan y que llevan a las arcas fiscales un incremento en los pesos que están disponibles. Un 71% aumentó en estos primeros 7 meses del año la recaudación de los tributos que comanda la AFIP en relación al mismo periodo del año pasado. Buenas noticias para quien gestiona la AFIP, mala noticia para el contribuyente seguramente, que hace cada vez más difícil la situación. Pero para ahí tenés, Marcela, pero hay que pagar, ¿eh? De lo que hablábamos de la autoridad, creció eso, 71 este año, y el gasto público creció alrededor del 90. Quiere decir que pese a todo, siguió creciendo el gasto no hay que en términos reales. Sino pero siguió creciendo el gasto en términos reales. En el medio de este desastre que tenemos, igual hicieron crecer el gasto. Eso es lo que hay que contener ya. ¿Para qué? Para proteger a la gente. Porque todos sabemos, si no, ¿cómo se financia? Con emisión. Por lo tanto, sale la inflación y lo paga lo que menos tienen. Me parece que Massa va a ir a corregir esto. De alguna manera también puede despegarse porque él no formó parte de una mesa económica, formó parte de una mesa parlamentaria en donde ha tenido acuerdos con ustedes. Estaba en el gobierno. No, sí, pero digo, un rol parlamentario, sí, por Hernán. Supuesto. Digo, ahora, públicamente, ahora es el superministro, ahora sí se va a tener que hacer cargo, pero hasta ahora, en ese rol parlamentario, incluso, insisto, los acuerdos o el diálogo con Yo escuché con muchos ustedes era muy opositores elogiar cómo había Sí. trabajado Massa en el tema del Fondo Monetario Internacional. Bueno, ahí tenés, más que lo que tenemos que, vamos a hacer, autoelogiarnos nosotros, que evitamos un default en marzo. ¿Quién evitó el default? Juntos por el Cambio. Nunca le creímos al programa de Guzmán, no le votamos el programa de Guzmán, pero le votamos el endeudamiento. Cuando el sector, llamémoslo más irresponsable del kirchnerismo, si hubiera sido por ello, bueno, ibas al ¿cómo no default en iban a marzo. votar eso si ustedes estuvieran a favor de haber acudido en primera instancia al Fondo No, Monetario? está bien. Tenía sentido, era coherente. Pero, sí, Si no, somos hubiese coherentes. sido Sí. Poco consistente. Yo te quiero preguntar... Ahí hiciste de policía buena. Somos coherentes. Muy bien. Y sí, Muy bien, Marce. después no sé si eso es bueno o malo. Hay quienes dicen que no era hay que ser necesario. coherente. Mirá, Hay quienes dicen dentro de Juntos por el Cambio, no puedo dar nombres porque quemo la fuente. Pero ocupó un rol preponderante en las decisiones fiscales y financieras en el gobierno de Macri. Que si se hubiese acudido antes, si Mauricio hubiese escuchado algunas palabras, si se hubiese acudido antes al Fondo Monetario, se hubiese tomado un préstamo menor y con menor costo. Que tal vez se soslayó, se minimizó la situación de delicadeza financiera que tenía Argentina, de esa dependencia de cualquier vaivén externo, que se la creyó y que no quiso escuchar. Yo no sé, vos trabajás con Mauricio Macri. ¿Es una persona que escucha? Sí, muchísimo. Mauricio es la persona, pero con franqueza. En la democracia argentina, yo soy de las personas que más escucha. Ahora, que escuche no quiere decir que haga. No. Que haga Él hace lo que él considera. No, que compre todos los puntos de vista, pero escucha. ¿Y qué para tipo ser sincero, de personas ¿vos escucha? viste algún alguien en la política argentina, 83 a la fecha, que haya escrito un libro y que realmente ponga una autocrítica fuerte de algunas decisiones que tomó como Mauricio? La verdad que no hay. No sucede eso en Argentina. Pero la autocrítica no es para flagelarse.
para flagelarse, flagelate, que eso es un problema de tu psicología. Se hace para corregir. Y lo importante es que en la autocrítica hay un mecanismo de correcciones y de mejorar posiciones para el futuro. Ahora, ¿no se agotó el mecanismo político de polarizar con Cristina? Y esto, la pregunta valdría también para los kirchneristas, pero bueno, no tenemos en la mesa en el día de hoy. ¿No se agotó ese mecanismo? ¿No cansó ya la sociedad pero Macri, pero Cristina, pero Macri, pero Cristina? Basta, muchachos. O sea que yo nunca creí en ese mecanismo, porque vamos a tomar los dos argumentos. Vos dices eso, Eddie, te lo he escuchado. Y hay gente que dice, pero ¿cómo no la metieron presa? Ustedes son una banda de salame. Y está ese argumento. Yo no lo comparto porque nosotros creemos en la independencia de los poderes. El argumento está, y simultáneamente está con vos, que decís, ustedes vivían de la pelea. La verdad que no es cierto. Lo que pasa es que Cristina es un elemento de tal nivel de anomalía en sus posiciones políticas, con respecto incluso, no a la Argentina, sino al mundo, que tensa la cuerda tan para un lado, que entonces vos que tenés, nosotros somos posiciones más bien moderadas, racionales, de centro. Lo que pasa es que con respecto a las posiciones extremas de Cristina, pareciera que te dibujás un extremo. Yo voy a agregar una cosa que para mí es importante. Tener posiciones de centro, equilibradas, es una posición en sí misma, es una posición absoluta, nunca puede ser relativa. El centro no es el centro geométrico entre dos posiciones extremas. Porque si no, cuando una posición se vuelve más extrema, el medio se corre. No, el centro es una posición absoluta en sí misma. ¿Se entiende ¿Puede lo que decir digo? que Mauricio Macri es un moderado? Sí, sí. Bueno, con respecto es un tipo racional, que toma decisiones en función de un esquema racional, que no las toma en forma individual, sino en medio de un equipo. En ese punto, por supuesto. Y entonces, ¿cómo calificamos a un Larreta cuando hablamos de perfil político? No estamos personalizando acá. Son dos cuestiones. Horacio tiene un perfil nítidamente de administrador, y la administración de la ciudad, prácticamente, vos fíjate que no hay voz que no diga, bueno, la ciudad hace una administración buena. Es un dialoguista, es una persona con mucho... Pero espérate que le está bajando el precio política nacional, ¿no? Te está bajando el precio nacional de la red. Para yo policía mala nueva. Dejaron la ciudad. Yo lo único que te digo... No puede más pero en la ciudad, te voy a desaparece decir esa una cosa ciudad. con respecto que quizás es más... Da menos el una sol, reflexión. ¿viste? No te tenés el protector. El diálogo, el acuerdo, la búsqueda de consensos, no es una frase mía, sino de Felipe González, es un medio para un fin, que es transformar la sociedad. El diálogo en sí mismo es un buen medio, pero nunca puede ser el fin. Y dialogar por dialogar, no. Dialogar pero por dialogar, para eso dejáselo a la política tradicional, que se juntaba antes de a irnos a Pavera. la pausa mencionaste al plan Simón Pérez en Israel y todo cómo salió Israel de la espiral inflacionaria. Marcela estuvo hace poco en Israel viéndolo en primera persona y con sus propios viaje ojos. Bastante largo, ¿no? Porque lo vio usted bastante solo, lo han dejado. Sí, los comentarios... ayudando a amigas. ¿Sabe qué pasa, Hernán? Costaba la traducción, me No contaba. solo me dejaron solo, sino que me sentí solo. Aunque la reconciliación fue cariñosa, porque pero los el vi. que trajo el plan Simón Pérez a la conversación argentina fue Rodríguez Larreta desde la oposición en el último viaje. Bueno, ese plan, sí, Con Fernando Strafase, me parece muy bien que y con lo otra trajo. gente. Es un tema, a ver, la realidad. Sí, también lo trajo Guado de Pedro La a la mesa de estabilización, Cristina. por eso. La estabilización de Israel es un ejemplo casi académico, Mundial. que está muy bien, que todos los miramos. ¿Y por qué los halcones no dicen esto es lo que hay que hacer? Porque eso implica básicamente un diálogo concreto, no un diálogo por dialogar, sino un diálogo para salir de la Pero de inflación. nuevo, ¿para hacer qué cosa? El problema es ¿para hacer qué cosa? Salir de la Si vos- inflación. y salir de la inflación significa pulverizar el déficit. Y a lo mejor buscar hasta superávit. Porque vos si querés tener un Estado activo, tenés que tener superávit fiscal. Eso lo entendés vos. O sea, en tu vida volver al personal. kirchnerismo original, digamos, que Bueno, eso era Néstor Kirchner. Sí, que se lo hizo la devaluación de Remes. ¿Quién se la hizo Remes? Esa es la verdad histórica. La verdad histórica, que él hereda una situación y que digamos que la administró, bueno, por lo menos bastante mejor que su señora. Gemelos, ¿no? Tuvo Pero- superávit gemelos. Sí, que heredó. No, y un contexto favorable a Un nivel contexto internacional favorable, para a ver. sacar provecho. Vos calculás que tenés la soja con de la Rúa 150, con pisos de 130, y durante el gobierno de Néstor y Cristina tuviste a 550 y ahora piso de techo de 600. No te tiro el kirchnerismo original, el de Néstor Kirchner, como chicana, sino como tal No, vez es para dentro de poco analizar. estemos conversando algo parecido en las propuestas de Sergio Massa, ayornado, actualizado, lo que es la Argentina de hoy, ¿no? Yo digo, de nuevo, para ver lo que tiene que funcionar, tiene que funcionar. Tienen que caminar rápidamente a pulverizar el déficit fiscal, rápidamente. Con eso podés pulverizar la emisión,
y tenés que evitar el gasto superfluo. Es evidente lo que tenés que hacer. Hernán, nos tenemos que despedir. La verdad que siempre es grato escucharte porque hablas de todos los temas, pero yo no me quiero ir sin preguntarte lo que mucha gente que sigue Juntos por el Cambio quiere saber, si es que Macri o no se perfila como un jugador en una campaña electoral que lo tenga él como candidato a presidente. ¿Cómo lo ves vos? Yo digo, Mauricio es, yo lo digo, lo decíamos en el 2020 cuando estábamos todos que no podíamos, que éramos prácticamente, no sé, corridos de la escena política. Mauricio es insoslayable en el futuro de los argentinos. Es insoslayable porque no tenés dirigentes con la capacidad de Mauricio, con la experiencia de Mauricio, con el relacionamiento internacional de Mauricio. No lo tenés, no existe. Por lo tanto, ningún país lo correría. Ahora, si eso significa que vaya a ser o no candidato, yo me parece que él no lo ha decidido. Él no lo ha decidido y pasa. Y también te diría, como cree profundamente en la libertad, dice, no me apuren, ni por sí ni por no. Hay tiempo, totalmente. Gracias, Hernán, por haber participado una vez más. ¿Tenés benzina, gasoil, alguna cosa a mano ahí? ¿Por? No, guarda porque viene Vivi Canosa ahora. Upa. Y nosotros nos reencontramos a las 19 horas. Quédense, ya llega Vivi. Hasta mañana. Para ser bueno me pusiste a la miseria, me dejaste en la